Arrancamos con opiniones encontradas. Soy José Buendía, le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Finalmente parece que la próxima semana, después de varias veces de posponerla, se va a dictaminar la ley de telecomunicaciones. En la recta final de este proceso, un escándalo sobre un presumible caso de conflicto de intereses alrededor de la diputada Carpinteiro, y que además ha sido una de las más cercanas al debate, sacude al Congreso y modifica los equilibrios, incluso el tono de la discusión en el que se va a producir el último tramo de la dictaminación de esta ley secundaria. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Antes, acompáñeme rápidamente a ver algunos datos y algunas posiciones y declaraciones sobre este tema. En medio del cabildeo por la aprobación de las reformas secundarias de telecomunicaciones, el Congreso se sacude con la filtración de una grabación sobre un presumible caso de conflicto de intereses de esta materia de uno de sus ponentes, la diputada perredista Purificación Carpinteiro. El escándalo se conoce a unos días de que se votaría en el Senado y provoca el temor de que entre los responsables de aprobarla fabriquen o aprovechen su actuación para proyectar futuros negocios en un sector que espera inversiones millonarias. La próxima semana, los legisladores panistas presentarán su proyecto de dictamen, por lo que el jueves y viernes podría discutirse y votarse en el Pleno del Senado. En un tercer periodo extraordinario, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, Javier Lozano. Estas leyes secundarias debían estar desde diciembre pasado, según los plazos de la reforma constitucional, pero se postergan una y otra vez por las fuertes presiones de instituciones privadas y públicas. De acuerdo con la iniciativa presidencial, las reformas permitirán generar condiciones estructurales para atraer más inversiones, desplegar más infraestructura, abatir la exclusión social, generar más empleos y lograr una mayor cobertura de servicios, así como incrementar y fortalecer la sana competencia entre los diferentes agentes económicos que participan en estos sectores. Posiciones. Número 1. Yo creo que ya nos sacamos la lotería. Revela la grabación en la que la diputada del PRD propone a Gutiérrez Becerril, exdirector de Pymes de Telefónica Movistar, crear un negocio que compita con Televisa. Número 2. Carpinteiro aceptó la veracidad de las grabaciones, pero alegó que su difusión en redes sociales busca desviar la atención del debate de las leyes Telecom, señalando como enemigo al monopolio. Número 3. El presidente del PRD aseguró que si alguien pretende utilizar su cargo para beneficiar a alguien en particular o beneficiarse de su propia acción para beneficio propio, válgase la redundancia, nosotros no lo vamos a permitir y de antemano nos deslindamos de cualquier pretensión en ese sentido. Número 4. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, manifestó que el PRD no hacemos negociaciones salvo exclusivamente con lo que tiene que ver con el trabajo legislativo. Número 5. El senador panista Javier Lozano consideró que la diputada debe alejarse de la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones para no contaminarla. Arrancamos Opiniones Encontradas y vamos a hablar sobre la ley de telecomunicaciones, la dictaminación que presumiblemente se va a producir ya la semana que entra después de posponerla, bueno, desde diciembre. Y está el caso también hoy que fue conocido el escándalo sobre el posible conflicto de intereses de la diputada del PRD, Purificación Carpinteiro. Y para hablar sobre este tema me acompañan Fernando Belauzarán, diputado del PRD. Fernando. Encantado de estar contigo, Pepe. Un placer y un honor que estés con nosotros hoy. Encantado. Muchas gracias. Y está también con nosotros Gerardo Soria, quien es presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones. Gerardo, un placer. Es la primera vez que vienes con nosotros, pero espero que sea la primera de varias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Si quieren, le entramos directamente al asunto Carpinteiro porque es notable, digamos, el contexto en el que se produce. Casi a una semana de que se dé la dictaminación, salen estas grabaciones, se difunden por redes sociales y la pregunta, Fernando, primera es, a ver, ¿qué significa este escándalo en la recta final de la dictaminación de esta ley secundaria? Bueno, es un golpe certero a quien se ha distinguido desde hace tiempo por combatir a los monopolios. No solo en el terreno de telecomunicaciones, en la ley de competencia económica fue muy activa en este asunto de buscar condiciones parejas para la competencia. Por supuesto, cualquiera que escuche la grabación pues no puede justificar lo que ahí se dice. Sí, porque está hablando de proponer negocios, ¿no? Exacto, siendo legisladora. Yo nomás quisiera decir que es mi compañera de banca, la conozco bien. Creo que no tenía mala conciencia porque no dijo más que la verdad en todas las entrevistas. Tan es así, tan decía la verdad
que lejos de ayudarse, parecía todo lo contrario. Parecía señal de que no tenía una confesión. Exactamente, señal de que no tenía mala conciencia, pero creo que debió haberse esperado, o más bien estoy convencido que se debió haberse esperado a dejar de ser legisladora y entonces sí buscar, si esa es su decisión, pues en las condiciones ya de competencia, si es que las conseguimos, pues buscarlo. Pero creo que se adelantó, lamentablemente, sí perdemos a alguien fundamental en este ramo, es una experta en la materia y hay que decirlo también, por supuesto es inevitable, ineludible ver el contenido de la grabación, pero también entender que el espía pues no es altruista, esperó bien el momento, o sea, no fue casual que le estuvieran espiando a ella, no fue casual el momento en que dieron a conocer y no es casual el contenido de lo que dan a conocer porque han de tener muchísimo material. Esas decisiones pues tienen un cálculo y obviamente porque también hay intereses. Estamos hablando de un sector pues muy rentable, donde los negocios son muy altos, donde se juega demasiados, hay muchos intereses en juego y pues bueno, como alguien lo mencionó, estamos en una guerra y bueno, vimos una consecuencia de la guerra y tenemos una baja dolorosa para el debate, puesto que iba a ser clave en la Cámara Revisora para precisamente hacer nuestro trabajo y vigilar que las reformas secundarias, las leyes secundarias, correspondan a la Constitución, que esa es la gran batalla, claro. Que no haya un retroceso o no haya omisiones de acuerdo a lo que se decidió en la reforma constitucional. Y si me permites ejercer incluso ahí la crítica, tomando tus palabras, pasándole la palabra a Gerardo, te diría, y tampoco es casual el contenido de la grabación, lo que ella dice. Desde tu punto de vista, ¿sí hay un presumible conflicto de intereses o no? Yo creo que hay un presumible conflicto de intereses y que debería de excusarse como ya lo hizo. Ojalá no sea la única que se excuse, porque pensar que es la única legisladora impura entre 500, pues es un poco, yo diría, ingenuo, ¿no? Entonces, y que no debe ser necesario un video, una grabación para ver que pueden existir estas vinculaciones. Yo diría, sería sano. No seré yo quien señale a quién deba de excusarse, pero no creo que, estoy convencido que no es un caso único de... Ahora déjame retomar tus palabras porque me parece importante también situar ahí el debate y trasladaría a Gerardo, y es saber, en efecto, estaríamos viendo, digamos, que una muestra, un botón de muestra que se suma a las dilaciones o a las postergaciones de esta ley que tenía que haber estado desde diciembre, luego no sale en el ordinario, y quizá este caso, otra de las cosas que nos está reflejando, si retomo las palabras de Fernando, es, digamos, las fuertes presiones que hay alrededor de instituciones públicas y privadas, alrededor de este tema, Gerardo. Sin lugar a dudas, evidentemente cualquier reforma que modifique el statu quo va a causar reacciones entre aquellos que pueden estar afectados, ¿no? A mí me parece un exceso que se hayan tomado ya los diputados y senadores casi 200 días extras del plazo original de 6 meses que tenían para legislar el tema. Plazo constitucional, además, o sea, hay una violación constitucional, para decirlo con toda claridad. Exacto. Mira, por supuesto que oímos algo que presumiblemente pues, un conflicto de intereses, estoy de acuerdo, pero hay que entender que es difícil que todos los políticos sean exactamente puros como árbitros, generalmente que representara ciertos intereses. Por ejemplo, menciono varios. Joaquín Caldwell, dueño de gasolineras, ahora es secretario del ramo de Economía. Recordemos a Diego Fernández de Ceballos siendo senador de la República y litigando contra el Estado porque tenía un despacho de abogados, y por cierto, litigaba con mucho éxito porque lo que le devolvían no eran cacahuates, era bastante recursos. Con eso no estoy justificando, lo único que digo es, entendamos el contexto. Hay otros que han tenido que ver por su vida profesional, por otras cosas, en distintos temas. ¿Pero cuál es la clave aquí? Veamos que lo que prevalezca sea la visión de Estado. Claro. ¿Y qué es la visión de Estado? Hagamos valer la Constitución. Hicimos una reforma constitucional muy importante. Algunos nos criticaron porque decían, oye, metieron media ley secundaria en la Constitución.
está bueno, pero gracias a que está media ley secundaria en la Constitución, pues bueno, nos da mayores elementos para defender el espíritu y la letra de esa reforma, que es tan importante y que de alguna manera en algunos temas importantes pues está en juego, y ahí lo vamos a discutir ahorita. Hay temas muy trascendentes que se juegan ahí. Tú decías, esta es una ley que toca mucho o afecta el status quo. Ya vimos las presiones, no hay que ser demasiado perspicaz para ver, digamos, todos los intereses que están en juego, pero tú esperas que salga, como decía Belanzar hace un momento, de acuerdo o apegada a la reforma constitucional. Estamos hablando de abrir la competencia, de atacar monopolios, etcétera. ¿Eso esperas de las secundarias? Creo que el nombre del programa no puede ser más acertado. Para mí, desde la iniciativa del presidente, cumplía con todo lo que dice la Constitución. Ah, desde la original. Desde la original. La que mandó Peña. Desde la que mandó Peña. Evidentemente, con los cambios que se han ido haciendo, se han ido aclarando algunas cosas que podían estar ambiguas o que podían causar dudas, pero desde la original cumplía con la Constitución. Aquí vamos a tener algunas diferencias. Mira, vamos al punto clave. Hay varios. Pero uno fundamental que se dice, porque además nos remite a la resolución del IFT, que tomó dos criterios distintos. Preponderancia. Preponderancia, efectivamente. A ver, si quieren incluso los pongo sobre la mesa, porque van a ser preponderancia, propiedad cruzada, y neutralidad de la red. Digo, eso es lo que hemos estado oyendo. Programación quizás. Sí. Pero mira, en este de la preponderancia, ¿no? El IFT llega y dice, en telecomunicaciones e interpreta por sector, pero en radiodifusión interpreta por servicio. Entonces sale que es preponderante Telmex en telecomunicación, de manera que no sea preponderante, y en radiodifusión aparece en televisión abierta, Televisa como preponderante. Ese fue, digamos, la resolución del IFT. Están las dos empresas amparadas contra esa resolución, ¿no? Y es que en la Constitución sí se usan en distintos momentos preponderancia, se usa sector y se usa servicio. ¿Cuál tiene que ser? Debajo dice servicio. Desde tu punto de vista, ¿qué debe ser? ¿Sector o servicio? No, en mi opinión debería ser servicio, por una razón. Y a ver si estamos de acuerdo. Si es por sector, solo va a haber un preponderante. Y ese preponderante es Telmex, se va a hacer. ¿Por qué sería solo un preponderante? Porque no hay manera que en el sector de telecomunicación no lo sea con el tamaño de millones de celulares que están. O sea, simplemente por ese número de celulares ya más de 100 sería millones. Imposible. Pero ¿qué pasaría en radiodifusión? Dirían, el sector es no solo televisión abierta, sino también es radio, ¿no? Y como es televisión abierta y radio, entonces Televisa no alcanzaría el 50%. Y por lo tanto, solo habría preponderancia, solo uno de los gigantes sería declarado preponderante, el otro no. O sea, si fuera, que y además, en el trato. si fuera por servicio, se incluiría el tema de la televisión restringida y habría preponderancia también en televisión restringida, si es que es por servicio. Si es por sector, así quedó, pero hay un problema de interpretación, porque efectivamente en la Constitución están los dos y ese es una otra. ¿Qué me parece que es correcto? Si queremos generar competencia, si el punto es la competencia, ayudaría más que fuera por servicio. ¿Tú ¿no? cómo la ves? Y quiero decir nada más, en esto no es estar a favor de una empresa o en contra de otra acá. Incluso podemos hablar de empresas. El asunto es que se cumpla la Constitución. ¿Cómo evitas la concentración? Exacto. ¿Y cuál era el espíritu? Generar competencia. ¿Qué genera mayor competencia? Si la preponderancia es por sector o la preponderancia es por servicio. ¿Qué? ¿Cuál de la pregunta es válida? La preponderancia es por sector. Y te voy a decir por qué es por sector. Independientemente de la confusión que trae la reforma constitucional, que está redactada con las patas, honestamente no sé quién la hizo, pero está muy fea. La preponderancia es por sector. La preponderancia es una figura de excepción a la Ley Federal de Competencia Económica. La figura natural es la que viene en la Ley Federal de Competencia Económica, que es la figura de dominancia, aquel que tiene poder sustancial en el mercado relevante y que por lo tanto puede realizar acciones en ese mercado que atenten contra la competencia. Digamos, de tipo monopólicas, para Eso es lo que viene en la Ley Federal de Competencia Económica. ¿Qué pasó desde que se abrió la competencia a la industria de las telecomunicaciones? Nunca se pudo aplicar. Nunca se pudo aplicar porque primero la COFECO declaraba dominante a Telmex y a Telcel, como sucedió en varias ocasiones, siempre se la tiraban
porque declarar dominante, tienes que hacer un análisis del mercado, tienes que considerar barreras de entrada, tienes que considerar posibles inversionistas, la apertura en el sector, la dificultad para obtener acceso al mercado, las concesiones, permisos, etcétera. Eso era un tema complicado que tenías que hacer un análisis muy técnico y muy riguroso. Nunca se pudo. ¿Qué se decidió en el Pacto por México? Bueno, busquemos un fast track. Un fast track en donde no tengas que analizar nada más que el porcentaje de participación en el sector. Como es en otros países, en Estados Unidos es así, tienes más del 30%, ya hay preponderancia. ¿Y por qué en el sector y no el servicio? Aplicas. Porque el sector tiene fronteras claras, los servicios no, y menos en sectores convergentes como son las telecomunicaciones. Te voy a poner un ejemplo, la televisión por cable. El cable es el mismo, es el mismo. Y por ahí puedes pasar voz, datos, acceso a internet banda ancha y video. El cable es exactamente el mismo. No hay nada. Pero hay una pregunta. No hay una empresa claramente dominante ahí y no ¿En ayudaría. telecomunicaciones? Sí. No, Sí. pero también en televisión restringida como servicio. Y entonces la pregunta es, ¿no se necesitan medidas asimétricas Estoy de para acuerdo. poder generar también competencia en La televisión figura es restringida? dominancia. Lo mismo acá. Aplicamos la Ley Federal de Competencia Económica. Si todo lo mandas a preponderancia, todo el análisis económico se lo está brincando el legislativo, no está analizando las convergencias que hay en el sector. El día de mañana todo nos va a llegar por el mismo tubo. Le llamemos como le llamemos. Es más, estoy seguro que el precio va a ser uno, acceso a banda ancha, punto. Sí, va a estar y todo. todo lo demás, ya tú elegirás tus contenidos y podrás tú ir armando tus propios paquetes. ¿Y cómo manejas, por ejemplo, eso con propiedad Eso cruzada? no puede estar en la ley. Ajá. Lo que quiero decir es que el análisis del regulador tiene que analizar las distintas variables del mercado. Por eso no puede ser por servicio, porque son servicios convergentes. Yo entiendo que la intención del legislador fue que preponderancia es por sector, precisamente. Pero ahí viene otro punto que seguramente puede haber diferencia, porque ha sido uno de los más controversiales, y es las facultades del órgano regulador. ¿Crees que se van a mantener de acuerdo con el espíritu? No, porque buena parte, lo que está diciendo Gerardo es que buena parte de la aplicación de esto, dominancia y preponderancia, tiene que ver con el papel del regulador. Necesitamos un IFT fuerte, un IFETEL fuerte, ¿no? Y claro, pues para eso lo creamos, para que, es más, creo que es prácticamente el único país que va a dar concesiones, no el Ejecutivo, sino un órgano autónomo. Así es. ¿No? Entonces, pues tiene que cumplir esto. Y una de las cosas que no tenía, que en mi opinión era pues decepcionante de la iniciativa presentada por el presidente, es que retrasaba el cambio a digital, o el apagón analógico, como le quieren llamar, la transición a lo digital, del 15 al 17. Otros 2 años de atraso, si de por sí creo que falta voluntad. Creo que todavía se venden televisiones analógicas porque la Secretaría de Economía no quiere tomar definiciones, y entonces nos estamos construyendo más problemas, porque cada televisión analógica que se siga vendiendo es un problema que tendremos. Pero ¿sabes qué problema vas a tener? Con la fecha, perdón, sí, con la fecha tajante en la Constitución, el único problema que vas a tener es que la realidad te va a vencer. Es decir, no vas a dejar a 50 millones de personas sin televisión. No lo vas a poder hacer. Diga lo que diga la Constitución. Claro, pero el punto quizás también es que no hay voluntad suficiente para que se dé esa transición digital. Porque, es que se empezó muy tarde. Se empezó tarde y la verdad es que estaba prevista desde el 2004. Y desgraciadamente siento que sí hay interés que quieren retrasarla. Lamentablemente, ¿por qué? Porque eso retrasar lo que tú dices, que todo llegue por un solo tubo. Claro, que ese es el futuro. Y dime si no nos pone en desventaja con otros países en este mundo globalizado, que otros países hayan hecho ya su transición y nosotros estemos retrasando la nuestra. No, lo que está claro es que los consumidores siguen pagando. Voy al último tema porque estamos ya con escaso tiempo. Sí. Neutralidad de la red. ¿Se quitó lo que había generado el debate o no? Sí, se quitó. Ya, no hay nada. Ese fue un triunfo tuitero.
En gran medida. Sí se quitó. En el primer round los tuiteros hicieron ese punto, me parece que es correcto. Hay otro que estaba, que parece que también se ganó, que era que Gobernación iba a querían rescatar a Gobernación en la cuestión de contenidos, de tener todavía una especie de tutora, de ser tutores de los contenidos. Eso parece que también se bajó. Vamos a ver cómo viene. Nada más que hay un poco de incertidumbre, sé que hay mesas de negociación al respecto, pero parece ser que eso también se ganó. Y obviamente estaba la cuestión más, yo diría más lamentable, más, que quizás la cuestión, como decían, como carnada, que era la posibilidad de bloquear internet. Si consideraba el secretario de Gobernación que atentaba contra la seguridad nacional, lo cual violaba la Constitución, porque la Constitución establece que para suprimir las garantías individuales, me parece que es el artículo 26 de la Constitución, o el 29, los dos, para suprimir garantías individuales, tiene que decidirlo el Congreso. Y están, por cierto, ahora, haciéndose la ley secundaria de cómo interrumpir garantías individuales, y la libertad de expresión es una de ellas. Ahora, entonces, suspender Internet, por supuesto, claro. y además ya pusimos que el derecho a Internet es un derecho humano. Muy bien. El acceso a Internet. Ese es un triunfo. Ahora, por lo que estoy viendo, concluyendo, digamos que lo que queda o lo que quedaría ahí como algunos obstáculos, sobre todo tiene que ver con algunas barreras o interpretaciones sobre competencia. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, hay otro tema muy importante, que es el tema de la publicidad para las radios comunitarias o no publicidad para las radios comunitarias. Sí. Sé que no vamos a coincidir, yo opino que no. Son concesiones que se regalan sin contraprestación alguna, porque tienen fines altruistas. Muy bien. O sea, ¿tú estarías porque no puedan tener publicidad? Si el Hospital Español quiere tener una radio comunitaria, pues que la tenga y se exprese, pero que no hagan negocio de eso. Porque la Constitución dice que no pueden tener fines de lucro. Yo creo que ahí están viendo moros con tranchete. La verdad es que las radios comunitarias, en su concepción, no compite con la CIRT. Ahí les han metido monstruos luego para combatir con ellos, y la verdad es que se busca que comercialicen no en la misma proporción que la otra, simplemente que puedan sacar sus gastos de producción, porque si no las vas a matar por inanición. Entonces, yo creo que podemos encontrar un equilibrio. No son comerciales como están, pero que al menos puedan comercializar una parte para poder ser, no diría rentables, pero sí autosuficientes. El debate se ha puesto bueno, pero a nosotros se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Gerardo Soria. Muchas gracias, Fernando Belauzarán. Vamos a seguir sobre este tema. Muchas gracias a usted por haber estado en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo viernes 7:30 aquí desde la esquina de la información, y hasta entonces, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.